Bueno, ahora vamos a generar, como ya había dicho, el ejercicio de ANOVA. Entonces, nos vamos a analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. Como habíamos dicho, lo que buscamos es comparar nuestros tres grupos generados, o sea, CLU3, con nuestra variable dependiente, lista de dependientes, donde se pone, que sería el índice de satisfacción con la vía. Entonces, ya teniendo esto ingresado, lo que le ponemos en contraste, disculpe, no se pone nada. En post-hoc se pone Tukey y James Howell, que son post-hoc, son las pruebas que se hacen para ya una vez de decir ya, la diferencia entre los grupos es significativa en relación a la variable de índice de satisfacción. Digamos que hay un grupo que tiene muy alta satisfacción, como ya veíamos en descriptivo hace rato, una satisfacción media, y otro grupo que tiene una satisfacción baja. Entonces, ya teniendo esa información, las pruebas post-hoc nos dicen ya, pero entre qué grupos hay diferencias significativas y entre qué grupos no. Digamos que, no sé, entre el grupo 1 y 2 no haya muchas diferencias y no sean significativas, pero entre el 1 y el 3 sí. Y SPSS, finalmente viendo de cuáles son las diferencias, la cantidad de diferencias significativas y no, nos dice finalmente ya, globalmente hay una diferencia significativa, que es la que te da NOVA. Entonces, pero puede haber que hay unas que no tengan relaciones significativas o diferencias significativas entre sí y otras que sí. Entonces, para eso vamos a utilizar las pruebas post-hoc, que se ocupa Tukey para cuando se asumen varianzas iguales, igual que en prueba T hay un supuesto de o se busca tener varianzas iguales, pero puede que no. Entonces, si se asumen varianzas iguales se ve la prueba de Tukey, y si no se asumen varianzas iguales, ¿qué puede pasar? Se ocupa la prueba de James Howell. Podemos continuar. En opciones ponemos prueba de homogeneidad de varianza o prueba de Leven, que es lo mismo, pero en este caso para ANOVA. Y simular muestreo no se pone nada tampoco, y ponemos aceptar. Entonces tenemos nuestra unidireccional, que esa es la prueba, es el nombre que te da como cuando tiras ANOVA. Aquí te da te da el resultado de la prueba de homogeneidad de varianzas, que en este caso este estadístico de Leven de 1.6 con ciertos grados de libertad. Esto solamente se reporta, no tienen que calcular nada. Y esa significación, ¿qué significa? Como es sobre 0,5, se acepta la igualdad de varianza. Entonces ya tenemos eso como que es uno de los supuestos de la prueba de ANOVA. Entonces tenemos igualdad de varianza, lo que igual le puede dar más confiabilidad a nuestros cálculos, etcétera. Pero eso se reporta, hay igualdad de varianza. En prueba ANOVA, lo que vemos entre las diferencias entre grupos y dentro de los grupos es que hay una diferencia significativa. ¿Qué significa? Que pertenecer a un grupo u a otro crea diferencias significativas en relación a tener cierto nivel de satisfacción con la vida y no. Como ya habíamos visto, había un grupo que en promedio promediaba muy poco uno de los clústeres, otro promediaba como intermedio, no sé, el que promediaba muy poco era 0.2, el intermedio 0.5 y los que tenían alto era como de 9, por así decirlo. Entonces hay diferencias significativas en cuanto a nivel de satisfacción por la vida perteneciendo en un clúster u a otro. Y vemos aquí abajo las pruebas post-hoc, que como asumimos varianzas iguales, se ocupa Tukey, entonces los resultados de James Howell no nos sirven, por así decirlo, porque hay varianzas iguales. Y la prueba de Tukey lo que nos dice es entre qué pares de variables se nos generó diferencias significativas. Aquí se me desaparecieron los grupos, así que voy a tener que tirar de nuevo el cálculo. Más que nada para volver a tener esa tabla, ya, filo. Pero no tomen en cuenta James Howell, sino lo que nos importa aquí es Tukey, que lo voy a dejar remarcado en negro. Entonces, se dan cuenta, el clúster número 1 en relación al clúster 2 tienen una diferencia significativa. También el 1 con el 3 también tienen diferencias significativas. Y todos tienen una diferencia significativas entre sí, menos el 3 con el 2. El 3 con el 2, en este caso, no tienen... Ah, sí, tienen una diferencia significativa. Estaba confundiendo. Ya. Todos tienen una diferencia significativa, es decir, todos tienen pertenecer a cada uno de los clústeres, tienen diferencias significativas entre sí. Entonces hay distancias suficientes para decir que pertenecer a cada uno de los clústeres hace diferencia en tener cierto nivel de satisfacción con la vida. Entonces no hay clúster que estén más cercanos que nos generen diferencias. Todos están en valores tan extremos como ya veíamos en descriptivos cuando tirábamos el promedio de cada uno. De hecho lo voy a volver a hacer para que quede más claro. Estadístico descriptivo, vamos a explorar, y aquí ya lo tengo ingresado, el clúster para 3 variables con B2, que es satisfacción con la vida, y vemos que la media, por ejemplo, del primer clúster es de
9, 0.9, la media del clúster 2 es de 0.4 y la media del clúster 3 es de 0.2. Entonces vemos que hay promedios muy diferentes entre cada uno, lo que se refleja tanto en la prueba de ANOVA en general, que ya nos dice que hay diferencias significativas entre cada uno de los grupos, y también en la prueba de post-hoc de Tukey, que ven entre que la diferencia de cada clúster sería significativa estadísticamente. Y eso sería con lo que corresponde a la ayudantía del 1 de septiembre.